Los que todavía están adorando está bien. Este, Cuando el pueblo a veces se conformaba y dejaba de apreciar las cosas que Dios hacía, en algunas ocasiones el Señor le decía a Moisés o a los sacerdotes, les decía: congrégame a toda la reunión, ¿verdad? A todo el pueblo, congrégalo y santifícalo. Y creo que es algo que Dios está haciendo en medio de nosotros, porque a veces nos adaptamos mucho a las cosas y de verdad se pierde a veces la esencia de lo que es ese sacrificio. Y dice la Biblia que Dios le decía: rocea con la sangre al pueblo y santifícalo, porque el pueblo ya se había acostumbrado a que pecaban y después que hacían otro sacrificio se sentían libres. Y por eso es que ese sacrificio que el Señor ya hizo por nosotros es de mayor valor, porque dice que lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces esas personas que lo agarran y lo entienden, no lo están crucificando cada vez, porque Él murió una vez y para siempre. Entonces la persona que verdaderamente tiene ese sacrificio presente, pues lo guarda en su corazón y lo cuida. Y dices: no voy a volverlo a hacer, no voy a volver a fallar. Y claro que tendremos caídas, tropiezos quizás, pero el Señor en su misericordia nos vuelve a dar ese perdón. Y yo creo que hoy el Señor quiere marcar algo nuevo en cada uno de nosotros y valorarlo, y valorar y cuidarlo. Hubo un tiempo, dice la Escritura, que estaban ministrando los sacerdotes, estaban ministrando y estaban los ancianos y pues todo lo que se hace en un servicio. Pero de repente pasó algo un poco más diferente, que dice que la gloria de Dios empezó a moverse. Y como lo describe esa palabra Shekinah, que no está en la Biblia, pero es una descripción de cómo se manifestaba la presencia de Dios. Era como una, por decir, una neblina que ya no permitía ver muy hacia allá, porque era la gloria de Dios casi visible, su presencia. Y era tan fuerte que dice que ya los ministros que estaban acostumbrados a ciertas cosas ya no lo pudieron seguir haciendo, porque la gloria de Dios llenó el lugar tan fuertemente que ellos tuvieron que doblegarse y dejar todos de ejercer su función y solamente apreciar esa gloria hermosa de la presencia de Dios. Y es difícil salirse de un momento donde Dios está tocando el corazón de la gente. No quisiéramos que se acabe, ¿verdad? Pero hay cosas que digo: ¿qué quiere hacer Dios? Nosotros sabemos que tenemos que predicar, que hacer las cosas, pero le digo una cosa: nunca sé lo que va a pasar en un servicio. Simplemente tratamos de hacer lo que Dios dice, y si lo hacemos, Él se va a mover, Él se va a glorificar. Yo nunca sé si va a haber salvación. De hecho, hay veces cuando pienso que traigo el mejor mensaje que he adquirido de Dios, y digo: wow, ahora sí va a haber un montón de conversiones, nadie se salva. Y cuando predico nomás en fluidez, el Señor salva gente. Entonces no se trata de nosotros ni de nuestras fuerzas, se trata de darle su lugar al Señor en nuestro corazón, y que Él haga lo que tiene que hacer a través de nosotros como instrumentos de Él. Amén. Si quieren, ya nos vamos. Quieren escuchar el mensaje porque está largo. Entonces pues hay libertad de quedarse, hermanos. Y les digo, vamos a estar así unos días nada más. Y no sé qué va a pasar el martes, jueves, pero yo sé que ustedes están con la expectativa de que Dios se va a seguir glorificando. Yo les digo una cosa: miren, yo sé que estamos acostumbrados a que las festividades y todo eso está bien, ¿no? Yo no digo lo que tienes que hacer, pues tú ya sabes lo que te conviene y lo que no. Pero qué bonito sería que tú te propusieras para que en todo este tiempo, si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, digas: lo voy a tener y lo voy a aclamar. Y le voy a decir al Padre: Padre, eso es algo que me pertenece
por tu Hijo Jesucristo. Es algo que, como dijo David, una cosa he demandado. Imagínate, puso una demanda a Jehová. Qué atrevido era este hombre, ¿no? Una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Porque andaba en las guerras, en los pleitos, corriendo. Y él dice, no, yo tengo que estar en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de su santidad, para inquirir en su santo templo. Sabía que era el mejor lugar. Entonces, no sé si tengas una necesidad, un anhelo. Una necesidad me refiero a que si ya tienes familia, necesitas una solvencia, necesitas una casa, necesitas tener una estabilidad. No es malo. Pero estás buscando a Dios, pero si tú dices, ok, me voy a proponer a que voy a hacer algo en este año, Señor, empiézame a formar y empiézame a llenar para que yo pueda lograr ese propósito. Ponte una meta, póngase metas, hermano. ¿Sí? Diga el fuerte, ¿cómo dice? Diga el débil, fuerte soy. Diga el perezoso, diga el perezoso, se me va para siempre. ¿Sí? ¿No vinieron, verdad? Se quedaron. Dilo, o sea, si alguien sabe que tiene una cosa que tienes que mejorar, propóntelo. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? Entonces, bueno, vamos a orar por la palabra. ¿Sí? Padre, te damos gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Señor, que cumpla el efecto que tú quieres para ella, que enviaste al corazón de cada uno de nosotros y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús, Señor. Amén. La iglesia que Dios desea. ¿Sí? Cuando la reina Esther, bueno, no era reina, era una doncella. Ella pues venía ya una gracia de Dios en esta reina, en esta doncella. Imagínate, era una doncella que estaba por allá, en un rancho, por decir, una muchacha joven, virgen, y entonces sucedió que andaban buscando una reina para el rey, y buscaron y encontraron cientos de señoritas, de doncellas, las más bonitas y las más, pues, que pudieran estar candidatas para el rey. Dios en su misericordia alcanzó a esta, puso gracia en Esther. Y ustedes nunca han visto el concurso de Miss Universo, ¿verdad? Ya ahorita se ve como que no es muy, decía mi esposa, antes pues obviamente se calificaban primero por su físico, ¿verdad? Pero ahora ya casi ni eso, ya nada más a veces inventan otras cosas y ya es más ligero, ya no es tan estricto, ya entra a veces cualquier persona a esos concursos. Pero aquí seleccionaron lo mejorcito, ¿verdad? Y de entre todas ellas, pues surge esta muchacha. Pero ella, por la gracia de Dios, pudo estar cerca del eunuco principal que cuidaba a todas las doncellas. Y ¿ya se fueron todos? ¿A dónde van? No, sí, ya sé, nomás estoy jugando. Pues es que hay más niños, creo que adultos, ¿no? Es bueno eso. Están haciendo caso al mandamiento que Dios dejó, ¿verdad? Que produzcan, se llenen la tierra. Y luego como las hermanas se quieren salvar, porque hay una escritura que dice que la mujer se salvará tal vez, pero engendrando muchos hijos. O sea, tienes chance de que si te quieres salvar, pues échale ganas. Pero sí, esta hermana, esta mujer, yo creo que Dios puso sabiduría en ella para que se pudiera acercar a alguien que estaba cercano al rey. Si tú quieres un beneficio y quieres conocer el corazón de Dios, pues acércate a alguien que esté cerca de Dios. Por ejemplo, entre tus amistades, si la persona con la que platicas está cerca de Dios, aparte de tu esposo, aparte de tu esposa, tus amigos, si están cerca de Dios está bien, pero si no, hermano, es un problema. Exactamente, tengan cuidado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero esta mujer Esther se acercó al eunuco y pudo tener una comunicación con él. Entonces ella logró darse cuenta del gusto del rey. Entonces, como se dio cuenta del gusto del rey, al rey aparentemente le gustaba lo sencillo, lo simple.
Y no sé si han visto hasta una película de cristiana de esto, que las muchachas se emocionaron, ¿verdad? Y se ponían un montón de aretes, un montón de collares, se llenaron de anillos, unos vestidos bien extravagantes, y pues no, al rey no le llamó la atención nada de eso. Y Esther con un vestido sencillito, porque lo que importa no es las cosas, lo que importa es la persona, ¿no? Entonces pudo darse cuenta de lo que le gustaba al rey. Y así debemos de ser nosotros. ¿Quién nos va a indicar qué es lo que le gusta al Señor? Es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo nos va a indicar el gusto del Padre, el gusto del Señor, el deseo de Él. Entonces, este mensaje yo lo veo que es necesario en estos días porque queremos agradar al Señor. Y acuérdense, puede ser que haya mucha competencia, que hay iglesias, que hay personas que piensan que todos se van a ir con el Señor, pero ¿qué tal si fuera la misma opción que de las iglesias Dios va a escoger una? Imagínense que de toda la ciudad que dijera Dios, ok, voy a ir ok, en el sorteo salió beneficiada toda el estado de Texas, y de Texas voy a escoger mi iglesia. Y que empezara él a decir, bueno, ya se redujo y va a ser esta zona, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros si Dios va a estar buscando y seleccionando? Y de verdad deberíamos de estar haciendo eso, como sabiendo que como si todos corren, pero como que uno solo es el que se va a llevar el premio. Así es. Y cuidarnos y embellecernos y nuestra vestimenta que no se manche. Amén. Para poder estar listos para lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? Amén. Con nosotros. Entonces, para conocer un poco de cómo piensa el Señor y qué iglesia es la que Él desea, no tenemos otra mayor ejemplo que lo que Dios habló en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia. Ahí en esas 7 iglesias de Asia, el Señor describe las virtudes de cierta iglesia, el error de cierta iglesia, el pecado de ciertas iglesias. Y si analizamos de todas, ¿verdad? Solamente la iglesia de Filadelfia era una de las que más o menos pasaban, ¿verdad? La de Filadelfia. Las demás decía, si no te arrepientes voy a quitar tu candelero, si no vendré a ti y de repente, ¿verdad? Y castigaré. Entonces, si nosotros vemos cómo Dios habla a las iglesias, este ejemplo se hizo a estas 7 iglesias porque eran las iglesias que habían. El apóstol Pablo había recorrido Asia, ¿verdad? Y había habido un fruto y se habían levantado estas congregaciones. Pero el haber hablado el Señor a estas congregaciones es porque quiere expresarle a la iglesia universal, por así decirlo, cómo es que Él quiere que sea su iglesia y qué es lo que no quiere y que no tolera en la iglesia. Ya vimos en un estudio que aborrece esos espíritus de Jezabel, esos eventos de idolatría, la fornicación, todas esas cosas. Ya lo vimos en unos, ¿verdad? En unos temas que hemos tratado, pero en estas 2 escrituras voy a buscar, a tratar de encontrar algo que se familiarice, que nosotros podemos aprender, mejorar, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis, sabemos que Dios le da esta revelación al apóstol Juan. El apóstol Juan era uno de los discípulos del Señor Jesucristo, uno de los 12. Y él estaba preso o cautivo en la isla de Patmos. A causa de predicar el Evangelio estaba él allí preso. Pero fue allí donde Dios le dijo, escribe en un libro lo que ves. ¿Verdad? Vio una visión. Yo no sé si todo fue visión o si cosas fueron físicas que él pudo ver, porque ahí describe bastante de lo que él vio, pero lo que escuchó y entonces empezó a escribir todo lo que veía. Y me voy a brincar hasta el versículo 9 del capítulo 1 para redimir el tiempo. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y miren lo que dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Esa parte es muy importante porque Dios quiere una iglesia que esté en el Espíritu. Amén. ¿Sí? Está bien los eventos, están muy bien los convivios. Eso es una parte de la Escritura que dice que comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Se necesita.
pero necesitamos también buscar tiempos en el Espíritu, como iglesia y personalmente, para que si usted quiere encontrar una respuesta de Dios, no te lo va a dar cuando estamos todos en el convivio, en el ambiente, nos lo va a dar cuando estamos en la intimidad buscando su presencia, como lo estaba haciendo el apóstol aquí. Y dice, y detrás de mí oí una voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, ¿sí? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus cabellos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Acuérdense que estaba en medio de 7 candeleros, 7. Y luego aquí dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, que es la palabra, ¿verdad? Y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? El Señor Jesucristo. Muchos piensan que Jesucristo nació cuando vino en María y de ahí se levantó una religión, pero Jesús ya era antes. Acuérdense, Dios lo depositó por el Espíritu Santo en un vientre para que pudiera él ser como un ejemplo a los hombres, a los humanos. Pero entre paréntesis digo esto para que sepan que Jesucristo es desde el principio, ¿sí? Es desde el principio, antes del ser humano, antes de los apóstoles, antes de los profetas, antes de la creación. Amén. De hecho, algo aquí, entre paréntesis, es la enseñanza que entrando el año va a darse en los salones a todos nuestros pequeños, a todos los niños, desde los adolescentes hacia, bueno, no de los adolescentes, los 5 grados que tenemos allí, se va a estar dando el tema por 2 meses y medio, se va a estar hablando acerca de la vida de Jesús, su procedencia, de dónde viene, todo lo que pasó, se le va a estar enseñando en todos los salones, su ida, su muerte, su crucifixión, su resurrección, su ida al cielo y su regreso. Todo eso se les va a estar enseñando para que se familiaricen con Jesús, que sea parte de la vida de ellos, donde quiera que estén, una relación con Jesús. Entonces eso va a estarse enseñando, y después de eso se va a estar enseñando el Espíritu Santo, que es el que está aquí, es el que hace que nuestros corazones se hagan sensibles, el que nos guía, que nos enseña, que nos orienta, nos dirige, y eso tienen que conocerlo. Si hay algo que necesitamos enseñarles a nuestros hijos a tener relaciones, conozcan a Jesús y sean guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, volviendo aquí al tema, dice el 18, yo soy el que vivo. Bueno, antes está: cuando lo vi caí como muerto y puso su diestra diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Escuche, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, nosotros somos un candelero, representamos un candelero. ¿Para qué sirve un candelero? Para alumbrar, para iluminar, ¿verdad? El candelero funcionaba con aceite, y el aceite representa el Espíritu Santo, y estaba la luz siempre, constantemente.
Amén. Siempre había luz en el altar, está en la presencia del Señor también algo similar. Entonces, la iglesia es ese candelero que representa esa luz. Y mientras esté prendida, la iglesia está viva. ¿Sí? Las estrellas representan, como dice aquí el ángel. Esta palabra ángel, los que han estudiado un poco teología y todo eso, saben que esta palabra se describe para los pastores, para los que dirigen la obra, y como estudiamos que Dios hace a sus ministros llamas de fuego y a sus ángeles espíritu. Entonces, imagínate que un día lleguemos a la presencia del Señor y digas, ¿sabes quién te estuvo enseñando la palabra todo tiempo? Y que el Señor dijera, fue un ángel que yo puse en un hombre. ¿Verdad? Nos sorprendería, pero en realidad ángel también es pastor. Usted va al original y están estas palabras, ángel, pastor o mensajero. Están los ángeles mensajeros, ¿verdad? Y lo que hacen, o sea, su función, el verbo es guiar, conducir, inducir, arrastrar, llevar. O sea, es una labor, es un trabajo. El principal es dar un mensaje. Entonces él está hablando y está diciendo, hay 7 candeleros, son 7 iglesias, y hay 7 estrellas que son los 7 ministros de estas iglesias. Entonces háblales a ellos, ¿verdad? Háblales a ellos. Y entonces empiezan los mensajes allí, a las iglesias, ¿verdad? Y lo primero que yo quiero que nosotros nos demos cuenta de que somos una iglesia que está en función, elaborando, trabajando, sirviendo. De eso no cabe duda. La mayoría, por decir el 90% o el 80 y tantos % de la iglesia, son personas que están sirviendo, ¿verdad? Porque tenemos la gratitud de parte del Señor. Entonces, vamos a la primera iglesia, Apocalipsis 2, capítulo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Imagínate que fuéramos nosotros esa iglesia y que dijera el Señor, a la iglesia viento y fuego, dice esto. Y te dice, yo conozco tus obras. Usted sabe que Él conoce nuestras obras. No sobras, obras. ¿Sí? Quede claro, nuestra función, nuestro trabajo, Él las conoce. Dice, y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántos trabajan con paciencia? Está refiriéndose al trabajo de la iglesia. Tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. O sea, nosotros creo que somos una iglesia que podemos darnos cuenta de que no podemos permitir la injusticia, el abuso, el maltrato, ¿verdad? Distinguimos cuando hay gente abusiva, encajosa o que quiere tomar ventaja. Y nos damos cuenta, usted se da cuenta, porque Dios ha despertado un desarrollo en su discernimiento. Dice, no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y qué dice? Y no lo son. Esto es algo también doctrinal. Mucha gente piensa que ya no existen los apóstoles. Dice, nada más fueron 12 y hasta allí. Pero en Apocalipsis, después de algunos 50 años, todavía había más apóstoles. Por eso es que describe, has encontrado algunos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que había más apóstoles. Amén. Pero hay unos mentirosos. Dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es un tema difícil, pero Dios nos ha dado discernimiento también para distinguir los ministerios. El ministerio profético cuando es falso, ¿sí? El ministerio apostólico cuando es falso. Para empezar, un ministerio apostólico nunca se promueve, porque dice que se dicen ser apóstoles, se dicen ser profetas, se dicen y no lo son. ¿Usted quiere distinguir a un hombre de Dios? Analice los frutos, analice los frutos, sea diestro, hábil, no se deje engañar, seducir, porque somos una iglesia con discernimiento y la iglesia del Señor dice amén, ¿sí? Entonces dice aquí, y los has hallado mentirosos y has sufrido. ¿Creen que la iglesia ha sufrido, hermanos? Sí, amén. Pero dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué dice? Y no has desmayado. Ay, a veces se cansa uno, ¿no?
Y a veces dices, no, pues ya se me están yendo las fuerzas, ya creo que ya estoy en la otra etapa, ¿verdad? Pero Dios dice, no, otra vez, llénese, fortalezcase, falta mucho camino, comas esa torta y a darle, ¿verdad? Porque hay un camino largo, hay que comer y avanzar. Pero Él está observando nuestra labor, hermanos, ¿sí? Él está observando tu función de cada uno de nosotros. Qué hermoso es que, fíjese que dice que sus ojos de Dios están atentos en nosotros. O sea que aquí, por más que yo quisiera aparentar o algo, Él sabe lo que soy y lo que no soy. Y de ustedes y de cada uno de ustedes también. No necesitamos ni siquiera decir lo que hacemos porque el Señor ya vio lo que estuvimos haciendo. Él es el que va a calificar nuestro trabajo. Él está observando nuestro trabajo. Acuérdense de Caín y Abel, ¿verdad? Llevaron cosas, pero Dios los empezó a observar desde el momento que se propusieron a traer una ofrenda. Desde ahí empezó a ver qué va a hacer este tremendo, qué me va a traer. Y se dio cuenta de que aquel estuvo seleccionado. Yo no sé cuánto ganado tendría Abel, pero se ve que tenía bastante ganado. Y fue y buscó, y la Biblia dice lo más gordo, lo más bueno, para dárselo al Señor. Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y a su ofrenda. O sea, truchas, hermanos. Atentos, listos. Lo que hagas, cualquier cosa, Dios nos está viendo. Hay personas que ni dicen nada, pero hacen un trabajo excelente. Y Dios te va a recompensar también. Entonces, ya que estamos entendidos de eso, Dios nos observa en nuestra labor. En segundo lugar, debemos asegurar que estamos haciendo las cosas con amor, porque si eran muchas las cosas que hacían o no. La iglesia de Éfeso, eran muchas las cosas, ya vieron la lista, ¿no? ¿Y la vimos? ¿Están aquí? Pero dice ahí en el versículo 4, pero tengo contra ti. O sea, imagínate que tú después de un trabajo, después de un servicio, hiciste todo lo que te tocó hacer en un servicio y durante la semana, para aportar a la iglesia algo. Y te dice, ok, te levantaste, hiciste esto, estudiaste, leíste, te bañaste, llegaste temprano, hiciste toda tu función, ejerciste bien tu servicio, terminaste todo, pero tengo algo contra ti. ¿Y qué dice que era lo que tenía contra la iglesia? Que has dejado tu primer amor. Y es allí, hermanos, donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Miren, hermanos, les voy a ser bien honesto. Cuando tenemos amor, no nos limitamos, pagamos, vamos lejos, nos arreglamos lo mejor que podemos, nos ponemos el mejor perfume, ¿verdad? No medimos las distancias. Cuando estamos enamorados, hermano, no hay cansancio, nos dormimos pensando en ella o en ello o en lo que sea. Nos levantamos pensando, estamos trabajando y a veces nos damos un martillazo porque estamos tan enamorados que estamos pensando en esa persona. Ya queremos salir y la avanzamos porque ya queremos encontrarnos con esa persona que amamos tanto. ¿Sí? ¿Es así nuestra condición de servicio al Señor? Yo le decía a algunos hermanos, ¿es tu prioridad? ¿Es a lo que le dedicas tu pensamiento? Es con lo que sueñas, es lo que te proyectas y anhelas decir que este servicio pueda lograr un crecimiento a la obra del Señor. Qué tan apasionados estamos cuando ejecutamos nuestro servicio al Señor. Estamos buscando información, estamos adquiriendo conocimiento en lo que hacemos, en nuestra función, estamos indagando, estamos llevando nuestra vida a un nivel mayor para poder traer lo mejor de nuestro servicio, o lo estamos dejando para el último. Acuérdense que las últimas quejas de nuestro Dios, es bien triste ver que todos los escritos terminan el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías. Y no se asusten, no voy a hablar de los diezmos. Carados. Pero es bien triste cuando el Señor dice, si yo soy tu Dios, soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Me has traído lo tuerto, lo cojo, lo que te sobra. Lo que te sobra. Y hablando de nuestro servicio, de nuestro tiempo, ¿qué tenemos que darle al Señor?
lo mejor. Es que para mañana el Señor vino desde hace 2000 años y vio tu necesidad y mi necesidad y nos salvó y nos limpió y nos libró. Espérate para mañana, espérate, voy a orar para ver si sirvo al Señor. ¿Y cuándo te va a contestar si ni siquiera oran? ¿Sí? Me da gusto cuando se gozan algunas personas de la palabra, porque eso quiere decir ¿no? que le están echando ganas. Pero cuando hay miradas que matan, dicen, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y algunos, ¿saben qué, hermanos? Nunca lo tuvieron. Algunos nunca se enamoraron. Algunos nomás hicieron una transición de religión a otra. Algunos nada más nacieron en un círculo cristiano, pero hay algunos que no han experimentado ese primer amor. Cuando tú experimentas ese primer amor, cuando tú ves el amor verdadero, ¿verdad? Entonces tu vida cambia y tu vida produce y no te cansas y quieres hasta decirle a todo el mundo. El que no hablaba le predica a todo el mundo de la palabra del Señor y empieza a hacer cosas. Entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Hay que recordar dónde fue, donde empezó mi pereza espiritual, donde empezó mi inconformidad, donde empecé a dejar de fluir en la presencia de Dios. Hay que recordar en dónde fue ese momento y desde ese momento levantarse otra vez. Sí, dicen que habían un beisbolista profesional, ¿sí? Que él era muy bueno y de repente empezó a fallar. No me acuerdo si era bateador o era pitcher, ¿verdad? Y entonces tuvieron que traer a un profesional porque dice, ¿qué está pasándole? ¿Y saben qué tuvo que volver a hacer? Dice que tuvo que empezar al principio donde él empezó la carrera de beisbolista, para empezar a hacer los primeros ejercicios que él empezaba a hacer para volverse a resetear y a reforzar todo, para volver a ser otra vez eficaz. Tuvo que volver a los fundamentos, tuvo que volver al principio. Dice la Escritura, si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, tú y yo no podemos caminar si no tenemos un fundamento, no podemos edificar si no tenemos un fundamento, y ese fundamento debe de ser un amor incondicional por nuestro Señor Jesucristo. Es la roca, es Él, y de ahí podemos seguir edificando. Y le dice algo que nosotros a veces tenemos que hacer. Le dice, arrepiéntete. Dice, acuérdate, ¿dónde estamos? Perdón, díseme. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y que dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y está hablándole a la iglesia, y dice, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Por qué se desbaratan las iglesias? Aquí hay una probabilidad de que esta sea una de las respuestas de las quizás muchas maneras por que se destruye una iglesia. Cuando dejas de tener amor por esa persona, vas a empezar a poner los ojos en otra persona. Cuando dejas de tener amor por la obra, vas a empezar a invertir tus fuerzas en otro lugar. ¿Sí? Y dice aquí la palabra, entonces, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Qué triste se oiría que de repente dijeran, ¿y viento y fuego qué pasó? Y pues ya no está. ¿Sí? Les digo una cosa, hermanos, eso de verdad no pudiese suceder si nosotros descuidamos. Solamente sucede si descuidamos el amor de Dios. El amor de Dios. Yo le pido al Señor, hermanos, que cuando nos muéramos nosotros, este ministerio siga avanzando. ¿Sí? Ya lo he dicho antes, que dicen que está comprobado que si yo, por decir, me muero y la iglesia se muere, se va, se acaba, o no dejé un legado, dicen que fui un fracasado.
porque no dejé un legado. Yo no quiero ser un fracasado, yo quiero dejar un legado, ¿sí? Y le pido al Señor que me ayude para no cerrar la iglesia nunca, ¿sí? Nunca. O sea, si se cierra es porque descuidamos la presencia del Señor. Si atendemos la presencia del Señor, ¿ustedes creen que se va a cerrar la iglesia? Entonces, eso es lo que sucede, y analícenlo y vean. Miren, hay iglesias, y lo digo yo con muy personalmente, con temor, pero hay iglesias que van a desaparecer en estos tiempos. Les digo por qué. Porque con todo el respeto a las canas aquí que tenemos, con todo el respeto a los adultos, hay iglesias que ya solamente puros adultos hay. Y ni siquiera están interesados en el niño o en el joven, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Hay iglesias que están llamando, pastores que ven que tienen gente joven para que ayuden a levantar esos ministerios, para que puedan otra vez levantar una juventud, pero ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay una visión. Y si hay esa visión de que tenemos que nosotros llevar este legado, yo no quiero que nunca, jamás se cierre este lugar, ¿sí? Pase lo que pase, hermanos, tienen que seguir con este lugar. Y que no pongan a nadie hasta que Dios verdaderamente lo ponga. Dios. Y estar buscándolo el tiempo que sea necesario, cuidarse de los falsos apóstoles, cuidarse de los falsos maestros, cuidarse de los lobos rapaces que vienen vestidos de ovejas, ¿verdad? Y no poner a nadie hasta que estemos seguros que es el Señor que va a seguir con este trabajo, con esta hermosa obra. Amén. Pero no se cierra. En el nombre del Señor, que no se acabe esta obra, que Dios, hermanos, no se vaya a molestar con nosotros para que no quite el candelero de su lugar. Diga, esta casa no se cierra, esta obra no se detiene, ¿sí? Esta obra está en las manos del Señor y vamos a crecer en el amor a nuestro Padre Celestial. Amén. Y luego dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y luego dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, ¿quién tiene oído aquí? Si no te funciona te funciona el otro. Y si no, pues buscamos a alguien que te la interprete acá con señales. Pero dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer, a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos quieren disfrutar de eso, hermanos? Yo me emociono porque digo, ¿cómo va a ser ese árbol? Imagínate, el que estaba en el Edén, el árbol de la vida. O sea, si ya tenían, por decir, sus 300 o 400 añitos y decían, no, pues me voy a echar otra frutita de esas. No, pues ahí con esa frutita para otros 500 años, ¿verdad? Otros 200 años. Y ese árbol, el Señor, ¿qué hizo? Puso un ángel con una espada así alrededor para que no comiera el hombre por su desobediencia. Pero dice que tiene otro árbol, ¿verdad? Y dice que de esas hojas de ese árbol también es para la sanidad de las naciones. Entonces yo quiero comer de ese árbol, no sé usted, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vencer, ¿verdad? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Señor. Otra iglesia, y con eso ya vamos terminando, no debemos abusar de la gracia de la salvación que Dios nos dio. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de las 7, al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice la palabra que la letra mata. No han ustedes visto que hay veces que simplemente nada más los ministros queremos enseñar, hablar. Y pues tanto llega que deja uno de dar fruto, luego me quiero meter a otro instituto a estudiar más, aprender, creo un lugar allí, ¿verdad? Por eso yo no soy mucho de escritorio, hermanos, la verdad. Yo estoy poco tiempo en el escritorio. Más me habla el Señor cuando ando allá escarbando, me habla más cuando ando por allá haciendo alguna cosa, de veras.
cuando ando sacudiendo el trigo. Nos habla más el Señor así, de verdad. Y sí, tengo mis momentos, pero no soy tanto de encerrarme por 3 o 6 horas nada más para estudiar. Yo tengo mis tiempos, pero más estoy tratando de escuchar lo que Dios quiere para usted, para mí, ¿verdad? Porque dice la Escritura, la letra mata. Y sí conozco personas que estudiaron doctorado, licenciatura y maestría, y son muy buenos para enseñar, pero es la palabra es ahí donde vemos el logos que les decía la vez pasada, pero no el rema, porque no se da fruto. O sea, no traen seguidores, nada más son maestros, y se necesitan los maestros, pero si usted quiere crecer, Jesús tuvo a sus discípulos nomás por 3 años. ¿Y qué dice que hacía? Predicaba y enseñaba, y los mandaba a hacer el trabajo. No se siente en un solo lugar. Está bueno el estudio, pero lo que aprendes ponlo por obra. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. Lo que sabes, que sea dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, por eso mismo es que escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus, y hasta adelante dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, llega el Señor como en un momento donde ellos están desviándose y donde están muriendo. Pensaban que estaban vivos. Yo les decía, yo a veces le digo, porque me pongo a veces a platicar con mi hija, ¿verdad? Rebeca. Y le digo, imagínate que, y con algunos muchachos le digo, imagínate que nosotros estemos pensando que lo que está sucediendo en el servicio es la presencia de Dios y que no fuera siendo así. Y ya les platico un poco de los lugares en donde yo estuve yendo cuando no estaba firme en el Señor, y esos sonidos y esos músicos, hermano, qué inspiración, qué calidad de sonidos que hacen que te tiemble todo, que te emocionan y te ponen a hacer cosas que no hace aquí la iglesia. En esos lugares, ¿qué música es? Y alguien dijo, la música es de Dios, claro, pero ellos la usan para el placer físico, el placer de las personas, y causa un efecto. Le digo, y es la música, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace que esas personas se droguen, que esas personas se golpeen, que esas personas se hagan adictos en esa música? Que el que está dirigiendo esa música es Satanás, sus demonios. Pero en la iglesia y todo lo que hacemos nosotros aquí, tenemos que tener la seguridad de que estamos vivos. Y el Espíritu da vida en abundancia, ¿verdad? Y se manifiesta lo que hay, los ríos, las corrientes de agua viva, y entonces es la presencia de Dios que fluye. Pero le digo, ¿qué tal que nada más estamos como en ese platillo que está ahí, que dice la Escritura? Si no tienes amor, nada más hacemos ruido. Somos sonido. Y la gente sí se emociona y a veces se les salen las lagrimitas, pero es porque a lo mejor se acordaron de la de Juan Gabriel o la de Vicente o no sé, la de los Bukis, y se acordaron de una memoria pasada y empiezan a llorar nada más de remordimiento. Pero ¿qué garantiza que es la presencia de Dios? Porque cuando la presencia de Dios toca a la gente hace cambios. Y por si sí o por si no, tenemos que asegurarnos de que estamos vivos y que es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos está impulsando, guiando a hacer las cosas, el que nos dirige en nuestras palabras y en todo lo que hacemos, que sea el Espíritu Santo y no mi talento, no mi gracia o mi don, porque aún el don no garantiza que se esté moviendo el Espíritu Santo en su voluntad. Hay que asegurarnos de que estamos vivos. Y dice, sé vigilante. ¿Qué hace un vigilante? Observa, analiza, medita, cuida, protege, principalmente el corazón. A ver, ¿estoy en lo correcto? ¿Cómo ando? Háblese, como dijo aquel, háblese consigo mismo. ¿Qué estábamos leyendo? Que David hizo una oración, ¿verdad? Y constantemente también en otro versículo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Sí? Y hablaba su alma y él lo hacía con el propósito de ver cómo está él mismo. Y podemos hacernos esta pregunta todos aquí, ¿estamos vivos? ¿Estamos haciendo nuestro trabajo bien con la presencia del Señor?
Porque hay gente profesional, hay gente estudiada que puede hacer las cosas, pero la pregunta es, ¿están vivos? ¿Estamos vivos haciendo lo que estamos haciendo? ¿O estamos caminando nomás porque tenemos que hacerlo? ¿Estamos haciéndolo porque lo debemos de hacer, porque otros lo hacen? No, hermanos, tenemos que tener la seguridad de que Dios está en nosotros, de que estamos haciendo las cosas por su dirección, por su fuerza, porque de esa manera nosotros, hermano, prosperaremos en todas las empresas que hagamos. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Él dirige las cosas, ¿quién se va a atrever a decir que no? Si Él dirige tu vida, ¿qué importa lo que diga la gente? Tú estás seguro de que Dios está contigo. Amén. Entonces nos dice como iglesia, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Porque si lo que tenemos no lo afirmamos, no lo cuidamos, no lo valoramos, ni lo apreciamos, ni lo estamos funcionando, entonces van a morir más cosas. ¿Qué más? Alguien le dijo al diablo, pues ya qué más me puedes quitar si lo único que me queda es el alma. Perdió todo. Por eso Dios nos está hablando a tiempo. Lo que ya construiste, lo que ya edificaste, hasta donde has llegado, asegúrate de que lo estás haciendo con un corazón sincero, con un corazón puro, y que cosas que se iban a morir. ¿Para qué esperar, hermano? Ya sufriste ahorita. Si en algún momento estuviste en quiebra financiera y recuperaste las cosas, entrégaselas al Señor. No me refiero a que nos las des, me refiero a que le digas, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Verdad? Te dio una hermosa familia, cuida tu hermosa familia. La familia solamente se va a destruir si dejas de honrar a Dios. La casa se va a caer si dejas de honrar a Dios. Si olvidas el fundamento, hermano. De verdad, cuida lo que ya tienes. Y si hay algo que estaba por morir, no se va a morir. Porque hoy tú vas a tomar la decisión de decir, Señor, quiero vivir, quiero la vida. Quiero la vida, dile al Señor, quiero la vida. ¿Y qué es la vida? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús está con nosotros, hermano, no vamos a morir, vamos a alcanzar la vida eterna. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Gracias, Señor. Esa palabra es para nosotros. Tenemos que mejorar nuestras obras, nuestro trabajo. Tienes que dedicar más a Dios, hermano. Tienes que consagrar más tu vida. Tienes que orar más, tenemos que orar más, tenemos que buscar su presencia, tenemos que hacer nuestro trabajo bien. Si vas a hacer una obra de servicio aquí, haz lo mejor que allá en tu trabajo. No porque sea la iglesia de tus obras, de tu tiempo o de las cosas, da lo mejor. Lo mejor, porque es para quién, para Dios. Si allá te esfuerzas, allá te desvelas, allá te rompes el cerebro pensando cómo vas a hacer, allá te ofenden y aguantas. Yo no. A ver, te quieren dar el cheque, lo peleas. Si aquí es para el Señor, vamos a darle lo mejor. ¿Sí? Invierta en el reino, pobres de los que están dándole las obras al Señor, hermano. Hoy es el tiempo de que se arrepientan y le den al Señor lo mejor y lo honres y vuelvas a sus caminos, porque si no, lo poco que tienes, que dice, está por morir. ¿Quieres más prueba, hermano? ¿Quieres más dolor? No, ¿verdad? ¿Quieres que viva lo que tienes? Gloria a Dios, vamos a buscarle de todo corazón. ¿Qué les parece? Tenemos que valorar sus bendiciones. ¿Sí? ¿Alguien pidió algo un día? ¿Alguien le pidió algo al Señor que lo anhelaba? Saber quién anheló algo que le anhelaba. Bueno, si se puede saber. Y ahí está. ¿Está? ¿Y el hijo también, no? Yo anhelaba que mi hijo, el más grande, aceptara al Señor y ahorita estamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén. Ya están llegando. Mi familia, mis hijos, que tardé en embarazarme, Dios cumplió una promesa que me reveló en un sueño y Dios me la mostró
Gloria a Dios, ¿ya ves? Hay muchas cosas. ¿Quién más decía por allá, hermana? Mi oración siempre era que mi esposo pudiera llegar a los caminos del Señor. Era católico de Hueso Colorado. Y para gloria de Dios está él aquí y ahora están mis suegros también. A ver, Marlon. Yo le oraba a Dios que me mandara a una persona para enseñarle el camino de Dios y Dios me mandó a Enrique. Gloria a Dios. Y hay que cuidar esas cosas, hermanos, ¿sí? Hay que cuidarlas, valóralas. Ya vamos de aquí para adelante. Lo que hoy tenemos, hay que hacernos vigilantes, cuidarlo, ¿verdad? Cuidar y guardar esa bendición, a valorarlo y apreciarlo. Porque dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Han recibido cosas? Amén. Acuérdate, ¿qué pedías? Y Dios te lo dio. Él es bueno. Y Él dice, nada más haz memoria de lo que anhelabas y ahora lo tienes. Y después dice, de lo que has oído. No siempre tenemos la virtud de oír y no siempre se nos dice la verdad. A veces se nos dicen cosas para suavizarles y que estén allí, ¿no? Dale gracias a Dios porque se te está diciendo la verdad. A través de tus líderes, a través de tus maestros, a través de las personas que Dios puso. Dile, gracias por lo que he oído, porque esas palabras producen vida eterna, producen salvación. No te queremos hacer una persona irresponsable, queremos que seas una persona que verdaderamente eres aprobado delante de los ojos de Dios por tu gratitud. Entonces, acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído y guárdalo, o sea, atesóralo, que esté allí siempre presente. No quiere decir que lo pongas en un rincón, quiere decir que lo estés contemplando, que lo estés viviendo constantemente, que no te olvides de sus favores, de su benevolencia,